Saludos, apreciado e-learner. El día de hoy se continuará con el curso Desarrollo de Competencias, con el módulo número 1, que lleva por nombre Análisis Situacional. Unidad número 2, llamada Autoconocimiento FODA Interno, tercera parte. El día de hoy se continuará con la ventana de Yoari. Se tienen dos desafíos, y las dos preguntas llevan a una disyuntiva. La primera sobre cuánto me importa de verdad lo que los demás hablen de mí. Esta conlleva a que conviene escuchar. Debe importar más lo que pasa en el entorno. No es someterse a los otros, ni que se dependa de la opinión de los demás. Se trata más bien de tener un nivel elevado en cuanto a la forma de conectarse con el entorno, ya que esto va a permitir abrirse y crecer más como persona. Lo mismo pasa en la otra franja, en cuanto me animo a decir lo que pienso. Mientras más se sienta libre de decir lo que piensa, la persona va a experimentar de una plenitud más amplia, que la va a hacer más feliz y le va a permitir conectar más y mejor con los demás y con sus necesidades, permitiéndole esto servir a los otros de una manera más precisa, conociendo cuáles son sus necesidades que se tienen. Decir lo que se piensa es bueno, siempre y cuando no se sea cruel. No obstante, hay circunstancias en las que no se puede. Hay ciertos tipos de trabajo en los cuales se debe guardar una elevada confidencialidad y no se puede decir todo lo que se piensa. No hay ventanas perfectas o imperfectas. Lo que hay es la capacidad de analizar qué cosas indica una u otra ventana, y siempre se tiene la posibilidad de optimizarlas abriéndose más o menos, según lo que se quiera hacer en la vida, con la forma de relacionarse. Otro formato de autoconocimiento es el análisis FODA. Este permite conocer cómo es la persona, igualmente cómo reacciona ante las decisiones cotidianas, de la misma manera en la que se conocen las oportunidades que se le presentan y las amenazas que se ciernen en su entorno. Tiene 4 cuadrantes, en donde están, primeramente, las fortalezas y oportunidades, siendo estos los aspectos positivos. Igualmente se tienen las debilidades y amenazas. Estos serían los aspectos negativos. Si se hace el análisis enfocado en la persona, se puede encontrar dentro del espectro de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y por último las amenazas. Las fortalezas son todos aquellos talentos o recursos que se tiene personalmente y que se suman al logro de las metas. Estas podrían ser, primeramente, buen trabajo en equipo. En segundo lugar, contar con preparación universitaria de calidad. En tercer lugar, capacidad de análisis y síntesis. En cuarto lugar, persistencia por alcanzar los objetivos. En quinto lugar, conocimiento de los idiomas inglés y francés. Y en último lugar, tener mucha paciencia y ser detallista. Por su parte, en las oportunidades, se dice que son los recursos que brinda el exterior y los cuales se tienen a la mano para usarlos en el crecimiento personal. Estos son recursos que no están dentro de la persona, pero sí se conectan con ella y pueden ser un puente para ejecutar proyectos o acciones que se orienten al propio desarrollo. Estas pueden ser idea de negocio cuando el mercado esté proclive para este tipo de emprendimiento. En segundo lugar, interés por estudiar una segunda carrera. En tercer lugar, interés por aprender un idioma en el mediano plazo. Y en último lugar, incremento de inversión extranjera en el sector laboral. También se tienen las debilidades. Estos son actos personales, los cuales obstaculizan el alcance de las metas. Todas aquellas cosas que la persona no puede hacer y que dependen de ella, como por ejemplo serían, primeramente, dificultad para el trabajo bajo presión. En segundo lugar, poca disponibilidad de tiempo para un trabajo a horario completo. Y en último lugar, inseguridad de sus habilidades. Igualmente, en el entorno también se encuentran las amenazas. Estas
se definen como situaciones o condiciones externas, las cuales pueden obstaculizar el alcance de las metas. Ellas pueden ser, primeramente, el sector competitivo. En segundo lugar, la constante innovación en los sistemas tecnológicos aplicados en la carrera. Y en último lugar, la dependencia de la inversión extranjera para el desarrollo del sector. Entonces, se puede ver como aspectos positivos, como las fortalezas y oportunidades, y aspectos negativos, las debilidades y amenazas. Otra perspectiva es el llamado análisis DAFO, que se basa en los 4 aspectos señalados, pero se divide en los aspectos externos, que serían las oportunidades y las amenazas, y los aspectos internos, los cuales serían las fortalezas y debilidades. Un ejercicio de un análisis FODA se puede hacer dibujando este cuadrante. Plantear cuáles son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y por último las amenazas. Existen preguntas que pueden ayudar a definir cada una. Algunas de ellas son, primeramente, para las fortalezas. ¿De qué me enorgullezco? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué habilidades naturales tengo? ¿Qué me hace especial? ¿Cuáles son mis principales logros? Seguidamente, para las debilidades tenemos, ¿qué me dificulta el alcance de mis metas? ¿Qué personalidad de mí o qué de mí afecta mis relaciones interpersonales? ¿Qué no me gusta de mí? Y por último, ¿qué de mí mismo me hace sentir raro o fuera de lugar? Para las oportunidades tenemos, ¿qué situaciones actuales me están ayudando a cumplir mis metas y propósitos en la vida? Y por último, para las amenazas tenemos, ¿qué situaciones de mi entorno me están afectando en mi desarrollo de metas o propósito de vida? Tanto el análisis de Johari como el de FODA deben ayudar a elevar el nivel de autoconciencia. Esto para experimentar la certeza de tener claro a sí mismo, conocer sus fortalezas y debilidades, tener su área libre en pleno control. Esa seguridad de ser y de vivir genera este tipo de expresiones. Cuando un hombre sabe a dónde va, el mundo entero se aparta para darle paso, porque avanza una persona segura, clara de sí misma y de sus objetivos, es decir, con plena autoconciencia. Otro tema muy importante es el feedback efectivo. Este significa retroalimentación. La persona entrega o comunica y da información suya, y la otra persona, a partir de lo que recibe, puede dar una retroalimentación. No necesariamente da una solución al problema, pero al visualizarlo desde otra óptica, está dando un feedback efectivo. La competencia de brindar un feedback efectivo es una de las herramientas esenciales para empezar a abrirse hacia los demás. El feedback no implica un juicio sobre las características de la persona, sino que se debe estar basado en los comportamientos observables y poseer como objetivo ampliar la capacidad de acción e igualmente mejorar su efectividad. Una vez que se empieza a auscultar en la profundidad de sí mismo, es clave aproximarse a quienes interactúan con la persona para pedir retroalimentación. Todo feedback tiene como finalidad reforzar, mejorar o corregir la forma de hacer las cosas. También se podría decir que tiene como finalidad reforzar, mejorar o corregir los comportamientos de las personas. Reforzar porque a veces se tiene duda de la conducta y ante esta duda se busca el feedback para ver si se está en el camino correcto. La mejora tiene que ver con aquellas cosas que no están del todo óptimas. Se están haciendo, pero la forma no es la correcta y se quiere ver de qué otra manera se puede hacer. Por su parte, la corrección es cuando se está haciendo las cosas de una manera incorrecta. Se está alejando de la verdad, tomando el camino más largo, porque en el fondo no se quiere hacer,
y el feedback puede orientar al sentido contrario. Por su parte, también se tiene el feedback corporativo. El feedback tiene un gran beneficio dentro de corporaciones y empresas donde se realiza entre compañeros el trabajo, es decir, entre jefe y subordinado. Cuando se da o recibe alguna retroalimentación en una empresa, a veces pasa distintas situaciones. A continuación veremos algunas de ellas. Primeramente, la persona no realizó ningún cambio. Igualmente puede ocurrir que la persona sigue cometiendo el mismo error. También puede pasar que no se entendió lo que el superior o jefe quiso decir con el comentario. Y por último, la persona no sabe cómo mejorar esa habilidad que le han mencionado. No siempre es fácil ceder ante el feedback. Muchas veces los temas técnicos no llegan a entenderse bien por lo que la otra persona está diciendo. Puede ser un tema de voluntad. No se quiere aceptar lo que ya se sabe o cuando la persona sigue haciendo las cosas tan mal como antes de pedir el feedback. Es importante asegurarse de que el mensaje esté siendo claramente expuesto y comprendido por el otro. Por ello se habla de la herramienta SCI, es decir, situación, comportamiento e impacto. Es decir, se trata de tener una métrica de comunicación la cual permita expresar las cosas de la manera más precisa, de modo tal de que las personas que da el feedback tengan absoluta claridad sobre la situación de la cual se le está hablando. Muchas veces se le pide a alguien el feedback y esa persona no tiene visibilidad bien de la situación, el momento, el problema, el acontecimiento. Entonces es muy probable que este no sea el mejor, pues la persona desconoce la información necesaria para dar un feedback efectivo. Este formato presenta una estructura simple, la cual puede usarse para dar el feedback. Cuando se usa, las personas entienden exactamente a qué conductas se refiere y el por qué. Cuando se está claro del impacto que se tiene sobre otros, se brinda una oportunidad para reflexionar sobre su accionar y para pensar sobre lo que necesita cambiar. También evita que las personas planteen hipótesis sobre la conducta del otro, las cuales podrían dañar su relación. En lugar de ceder y acercarse al feedback, lo que hace es resistirse, justificarse y hasta enfrentar a la persona que probablemente solo quiere ayudar. Se trata de aprender a dar el feedback. Funciona de la siguiente manera. Primeramente, la situación. Describe el dónde y cuándo la persona realizó la conducta que se quiere cambiar. Seguidamente, el comportamiento. Es decir, se describe la conducta exacta de lo que sucedió, solo lo observable, sin emitir juicios u opiniones. Y por último, el impacto. Es decir, se le menciona al colaborador cómo su comportamiento afectó a las otras personas. Un ejemplo es el siguiente. La situación. En la reunión de equipo de ayer en la mañana, mientras dabas tu exposición sobre los resultados de mitad de año. El comportamiento. Demoraste bastante tiempo en responder y los cálculos que mostraste estaban incompletos. Igualmente mencionaste otro tema no relacionado. El impacto. Esto confundió a los jefes y generaste inseguridad en ellos. Dio la impresión de que no estaba seguro. En esta parte puede emitirse una opinión. Muchas veces la comunicación con otras personas no obedece a este tipo de métrica. Y cuando se hacen estudios del feedback efectivo, se genera este protocolo de comunicación con la intención de implementarlo en la empresa. Igualmente en protocolos de grupos de alto desempeño. Pero la base es aplicarlo también en la vida cotidiana, es decir, con los amigos, compañeros de estudio, hijos y personas con las que se tiene alta interacción. Ahora, ¿cómo se hace esto? Primeramente, se debe brindar unos minutos al receptor para asimilar la información. Seguidamente, preguntar en vez de proponer. Es decir, se puede preguntar ¿qué puedes hacer al respecto? ¿Cómo crees que puedes mejorar? ¿De quién puedes ayudarte? Luego se debe promover que el receptor plantee acciones concretas y medibles. Seguidamente, redactarlas en una hoja donde ambos firmen.
Esto está hecho para un segmento corporativo, ya que muchas veces las personas caen inmediatamente en cuenta de que algo han hecho, porque alguien les da un feedback, pero después, si no hay una formalización en un documento, se olvida y no se hace nada. Y en último lugar, se debe agendar otra reunión de feedback para comprobar los resultados. Esto también es para los segmentos corporativos. Los requisitos para que un feedback logre un resultado esperado son: primeramente, se debe tener como objetivo reforzar, mejorar o corregir algún comportamiento, pero nunca crear culpa en el destinatario. El feedback no es una crítica ni una reprimenda. En segundo lugar, se debe estar correctamente fundamentado, enfocado en un dominio específico, sustentado por hechos observables, con parámetros explícitos de medición y comparación. Se deben promover los ejemplos concretos de 2 o 3 situaciones específicas. Esto para evitar descalificaciones y todo tipo de generalizaciones. En tercer lugar, se debe incluir la indagación que posibilite escuchar y entender el punto de vista del otro. Debe comparar su interpretación de los hechos con la explicación de los mismos y realzar a la persona en cuestión, y estar dispuesto a modificar su opinión. Igualmente, debe estar enfocado al futuro y no al pasado. Se deben explicar cuáles son los resultados que se pretenden alzar y cómo los mismos van a beneficiar a la persona y a la organización. Debe plantearse el camino del comportamiento a través del pedido de conductas específicas. Igualmente, debe generar una emocionalidad profunda para emprender acciones que optimicen el desempeño de la persona. En procura de este objetivo, quien tenga la entrega del feedback debe elegir el momento oportuno y apropiado. Igualmente, prepararse emocionalmente para tal evento. Igualmente, debe encontrarse tranquilo y predispuesto a mantener una conversación, y nunca utilizar esta circunstancia para agredir o realizar una descarga emocional. Igualmente, debe plantear un razonamiento abierto que dé cuenta del por qué se arriba a esta opinión y debe brindar el espacio para su discusión. Por último, debe finalizar con el compromiso acerca de las acciones a emprender. Si bien se destaca el feedback como una herramienta en el ámbito laboral y específicamente en el área de conducción de grupos y liderazgo, se puede decir que es una competencia necesaria para todos los ámbitos de la vida, ya que todo lo que permite optimizar la comunicación, conectar con las demás personas, dar ayuda, son elementos que hacen la vida más plena. Muchas veces con buenas intenciones, pero no sabiendo dar el feedback, se le llega a la manera inadecuada a las otras personas. Es decir, que no se conectan y no son bien entendidos. Y es hora de revisar cómo se está dando el feedback para aprender a hacerlo de la mejor manera, conectar con las demás personas y crecer en el área de la comunicación. Hasta aquí la unidad de hoy. Recordemos, lleva por nombre Conocimiento FODA Interno, tercera parte, del módulo 1 que lleva por nombre Análisis Situacional, del curso Desarrollo de Competencias. Recuerda que este material estará a tu disposición siempre que quieras refrescar tus conocimientos junto a nosotros. Te esperamos en una próxima oportunidad.